Vamos a continuar con los elementos histológicos del ligamento parodontal para poder dar paso a las condiciones del conocimiento de la actividad clínica que él tiene, que le analizamos. Recuerden que se habló de fibras, que son colágeno puro, de trayecto ondulado, que es lo que nos permite la resiliencia en la pieza dentaria, y que estas fibras las dividimos por grupos. Hablamos de fibras prestoalveolares, horizontales, las oblicuas, las apicales y las que pertenecen tanto a la encía como al ligamento parodontal, las fibras transeptales. De ellas también hay que recordar los extremos que quedan anclados tanto en el cemento como en el hueso alveolar, que son los que aseguran que el ligamento parodontal quede fijo en esos tejidos. Esos extremos de fibras se denominan fibras de Sharpey. Y recordemos de ellas que conservan siempre núcleos vivos, sobre todo para cuando hablemos de cemento. Y lógicamente después de enfermedad parodontal. Después habló de sus elementos histológicos, recordando que el ligamento parodontal actúa como una matriz. Tiene todo lo necesario para tener en equilibrio la armonía de los tejidos parodontales con la pieza dentaria y permitir que ésta funcione adecuadamente. Por lo tanto, se habló de los fibroblastos, cementoblastos, y se mencionaron las células óseas, que son los osteoblastos y los osteoclastos. Y en esta clase cerramos con la actividad que nos representa, en el caso de que lo tuvieran, las estructuras epiteliales, o sea, los remanentes de la vaina epitelial de Herwin. Entendemos que hasta ese momento cerramos esa parte de histología y ahora vamos a hablar referente a irrigación e inervación y presencia de ganglios linfáticos, que en este sentido ninguno obviamente carece de importancia, pero se le da más observación sobre todo a la inervación. Si hablamos de irrigación, entonces nosotros mencionaremos por nombre las tres fuentes que nutren el ligamento parodontal, que en esencia pues prácticamente vienen siendo los mismos vasos sanguíneos descritos en encía, nada más con diferente nombre. Recuerden que en encía hablamos de vasos procedentes del ligamento parodontal y salen a la pared surcal. Hablamos de los vasos procedentes del hueso alveolar que recorren al hueso y salen a la cresta alveolar, y aquí van a irrigar alcohol a la papila interdentaria. Y los vasos supraperiósticos, los que correrían encima o sobre el mucoperiósteo del hueso alveolar. Y en ese momento se le dio la importancia de irrigación de estos vasos hacia la encía adherida. Y todos ellos van a converger en las porciones más altas de la encía, en la unión del epitelio con el conjuntivo, donde se encuentran los esfínteres venosos, y es donde dice es el retorno del flujo sanguíneo. Así que por lo tanto decíamos pues prácticamente son los mismos, nada más cambian un poquito de nombre. Por ejemplo, estos con la letra C, que refiere a los vasos apicales, ellos dicen que derivan primero de los vasos dentarios. Los vasos dentarios o dentales son los que entran al diente por el foramen apical. Y al llegar a esta porción, entonces empiezan a irrigar la porción apical del ligamento parodontal, lógicamente proyectando su línea a lo largo de dicho ligamento parodontal, que ya sabemos que si recorre obviamente ese fluido sanguíneo, llegará aquí a la pared surcal, pero quedémonos ahorita el ligamento.
Los otros vasos son los que corren entre los alvéolos y salen a la cresta alveolar. Ahí en la cresta alveolar se van a anastomosar con los vasos que ya están en la encía, de aquí que reciban el término de vasos gingivales, únicamente por estar en la encía. Pero decíamos, si le damos el término cuando vimos la irrigación de la encía, esto les corresponderían a los vasos procedentes del hueso alveolar. Y el otro punto es para los mismos vasos que están obviamente dicho al hueso alveolar, nada más que estos están dando ramas colaterales, o sea, se abren de izquierda a derecha, por decirlo así, o hacia el interior, hacia el diente, hacia el exterior, hacia el hueso alveolar. En este caso nos enfocamos hacia el interior, dando estas ramas van a atravesar la lámina dura para anastomosarse con los vasos del ligamento parodontal que ya están en él, que sería más o menos esta distribución. Miren, todos los vasos sanguíneos lógicamente están en el tejido intersticial de aquí del ligamento, ¿sí? Y obviamente estos le corresponderían a los vasos dentarios, pero el ligamento parodontal estamos definiendo como los vasos apicales, que son los que irrigan la porción apical. Y también podemos ver la distribución de los vasos sanguíneos que están dentro del hueso alveolar, que estos serían los que saldrían a la cresta alveolar. Los apicales están siguiendo longitudinalmente a todo el ligamento parodontal. Y vemos los que de la arteria interalveolar, entonces son los vasos que decíamos transversales o colaterales que se dirigen hacia la pieza dentaria y comunican al ligamento parodontal a través de la lámina dura, que es la que nos presenta las perforaciones en toda su superficie. Con esto nosotros sí te podemos tener más completamente la idea del concepto cuando dice que ligamento parodontal rodea la raíz del diente, dice, y se comunica con el hueso alveolar a través de los espacios medulares que este me presenta. Comunicarse con el hueso alveolar significa que estoy hablando particularmente de la pared alveolar, lámina dura o lámina cribiforme o hueso alveolar propiamente dicho, es lo mismo. Pero sabemos que entonces del hueso pasan elementos sanguíneos como obviamente el líquido intersticial, del hueso pasan hacia el ligamento y por consecuencia del ligamento también hay fluidos que pasan a hueso alveolar. Es un sistema hidrodinámico que hagan de cuenta como que si fuera una especie de esponja. Cada vez que nosotros presionamos o hacemos fuerzas oclusales, entonces esa presión como que exprime y lanza el líquido hacia el hueso alveolar y viceversa cuando cesan las fuerzas que se ejercen sobre el hueso alveolar. Entonces es una entrada y una salida de líquidos que nos permiten precisamente entender en cierta manera por qué no se lastima ninguno de los tejidos cuando se ejercen las fuerzas oclusales. Es una combinación tanto de esa flexibilidad que tienen las fibras del ligamento por su trayecto ondulado, por la cantidad de líquido que tiene en su interior y obviamente el hueso alveolar que tiene lo suyo, además de la plasticidad que él tiene, la capacidad de absorber él también ese choque de las cargas oclusales, porque al final de cuentas es él el que lleva la mayor participación en este sentido. Entendemos también, doctor, doctora, que cada uno de estas arterias va a la vena y por supuesto va a los nervios. En cuestión de inervación, aunque en sus notas tengan ustedes los mismos nombres, o sea, terminaciones nerviosas, los dos reciben el nombre de terminaciones nerviosas del hueso alveolar, o sea, las alveolares, que son
unas que entran al diente y antes de entrar al diente se distribuyen a todo lo largo del ligamento parodontal. Esos provienen del alveolo, las que entran a la pieza dentaria, pero obviamente también inervarán al ligamento. Y por supuesto también los nervios que están dentro del alveolo, pero que lo recorren en toda su longitud para también ir a entablar conexión con, como lo hacen dentro del ligamento parodontal, todos vuelven también a fusionarse. La cuestión aquí con ligamento parodontal es que las terminaciones nerviosas que él nos presenta son diferentes a las terminaciones nerviosas que tiene la encía, que son similares a las que nos presenta, por supuesto, la pulpa dentaria. En este caso, el ligamento parodontal es rico en terminaciones nerviosas del tipo de la propiocepción. Quiere decir que nosotros tenemos idea de lo que es la intensidad de la fuerza, la magnitud de la fuerza, la dirección de la fuerza. De tal suerte que todo aquello que no está dentro de los confines de adaptación de esas fuerzas, entonces estamos respondiendo con dolor. Por eso su indicación de nervios, en realidad pues, lo que nos indica que esas terminaciones propioceptoras son la forma de manifestarse cuando tengamos este exceso de fuerza oclusal que no sea capaz de ser resistida por ligamento y hueso alveolar, pues lógicamente se despierta el dolor y la sensación táctil que tenemos. Y vean que en cierta manera nosotros lo que hacemos cuando se rebasan esas fuerzas a la masticación, lo que hacemos automáticamente es una apertura bucal para obviamente liberar de esa presión excesiva a la pieza que esté en problema. Revisado esto, pues también, aunque se mencionan muy ligeramente ganglios linfáticos, estemos conscientes, por supuesto, que ellos también están, es el drenaje mayor, y ellos únicamente estarán dentro del ligamento, el cual va a guiarlos hacia, o va a recolectar lo que resulte hacia los ganglios más importantes, ganglios linfáticos, los nodulares, que es, igual que la encía se ha mencionado, son los submaxilares y lógicamente los auriculares. Así que cuando ya hemos revisado todos estos elementos histológicos, doctor, doctora, entonces ahora sí podemos darle función al ligamento parodontal. En la encía clínicamente nosotros vemos cuando ella está funcionando adecuadamente. Lo vemos por su aspecto, por su color, por su textura, lógicamente por su forma, por su posición. Lo estamos viendo, eso se nota claramente. Y aquí en este caso, pues no podemos verlo clínicamente, ¿verdad? No sabemos nosotros esa distribución, así como no, tampoco lo supimos en la encía de cómo están los vasos, cómo están los elementos fibrosos, pero al funcionamiento del aparato masticatorio nosotros podemos darnos cuenta exactamente de cómo se encuentran todos estos elementos histológicos, si están en armonía o no están en armonía. Y todo, vuelvo en este caso a insistir, en cuestión de estas estructuras es el correcto funcionamiento de las piezas dentarias. Cuando uno dice correcto funcionamiento, doctor, doctora, nos estamos refiriendo a que hagas esfuerzos masticatorios sin que tengas ningún problema al realizarlos. O sea, si consumes alimentos ricos en fibra, entonces no podemos obviamente entender que esas estructuras que forman al ligamento parodontal, pues lógicamente están en armonía junto con el resto de los tejidos de soporte de la pieza dentaria. Así que empecemos por la función no menos importante que el resto, pero es la que tiene más que describir. En la función física o de soporte.
igual como formativa, nutritiva y sensitiva. Nosotros ya vimos todos los elementos que tiene el ligamento y únicamente esos elementos histológicos los vamos a jalar para ubicarlos en cada una de estas funciones que desempeña el ligamento parodontal. Cuando hablamos de la función física de soporte, entonces debe de haber un elemento que sea capaz precisamente de mantener al ligamento parodontal en relación perfecta con quien se encuentra anclado, o sea, tanto con el cemento como con hueso alveolar. Así que esos elementos abundantes y que se encargan precisamente de dar esa función de soporte o de anclaje, pues son las fibras principales o fibras parodontales. Ellas desempeñan esa función y lógicamente se contempla pues el que reciba las fuerzas oclusales. Y cuando recibe las cargas oclusales, entonces el ligamento parodontal lo que hace, decíamos en un principio, es transformar y distribuir. Y lógicamente a quien le manda esa información es al hueso alveolar. Y volviendo a repetir, ellas permitirán el anclaje del diente, obviamente, hacia el hueso alveolar. Y como es el mismo tejido conjuntivo de la encía, entonces recuerden que ahí se les dijimos, no hay una demarcación, no hay un límite que tú digas, de aquí para acá es encía y de acá para acá es ligamento parodontal, o sea, hablando del tejido conjuntivo y hablando de fibras. Lo que hace la diferencia, decíamos, es dónde te insertas y a dónde vas a llegar. Así que en este caso nos está indicando entonces que gracias al ligamento parodontal, los tejidos gingivales mantienen una perfecta adhesividad, por decirlo así, contra las superficies de los dientes. Y esos tejidos gingivales, particularmente, doctora, recuerda que son las porciones de la encía que obviamente tienen contacto con los dientes. En este caso es encía marginal y por supuesto la encía papilar. Insisto en esto, es porque el ligamento parodontal tiene el elemento precursor que es igual para él como para la encía, o sea, el fibroblasto. La otra situación que tiene, gracias a que está en su trayecto ondulado sus fibras, por supuesto que resiste las cargas de oclusión. Cuando se suscitan las presiones sobre los dientes, recuerden que él lo que hace es tensarse para transformar esa fuerza de presión en tensión, o sea, amortigua, tiene capacidad de absorción de choque gracias a ese trayecto ondulado que él nos está presentando en sus fibras. Y también porque todo el tiempo debemos de entender que los esfuerzos de la masticación, doctora, siempre significarán grados de traumatismo, pero que gracias a esa formación de sus fibras y de toda la protección que se tiene en cierta manera, no sufrimos nosotros ningún traumatismo, por decirlo así, por la capacidad de absorción de choque. Es la resiliencia de la encía, es la plasticidad del hueso alveolar, es el trayecto ondulado de las fibras propias del ligamento parodontal y que ese mismo tejido conjuntivo que él es, también le brinda protección a los vasos sanguíneos, le brinda protección a los nervios y obviamente a las células, o sea, hágate cuenta como que las tiene también como con un extra de tejido particular para ellas, para que no sufran ningún traumatismo de estos elementos histológicos durante los funcionamientos de la pieza dentaria. Así que por lo tanto, con esa idea de todo lo que hacen las fibras del ligamento parodontal y que son las encargadas obviamente de realizar la función física de soporte, vamos a tratar de visualizar qué sucede cuando se ejercen las fuerzas oclusales. Entendemos en esta imagen que vemos aquí que cuando no tenemos una función, que las piezas están en reposo,
Lo que hace el ligamento parodontal es, obviamente, mantener como suspendido o colgado a la pieza dentaria dentro del alveolo. Eso es lo que está haciendo él. Cuando se suscita una carga oclusal, entonces lo que hace el ligamento parodontal, decíamos, es tensarse y, lógicamente, distribuir la fuerza. Por eso le hace también la alusión de que el diente se encuentra suspendido, igual así como vemos nosotros un puente colgante, o bien la que sus notas dicen también una hamaca. Nosotros cuando vemos una hamaca, pues lógicamente vemos de dónde está suspendida, de dónde está sostenida. Los extremos, hagan de cuenta que para un lado es el cemento, para el otro lado es el hueso alveolar, y el tejido, los hilos de la hamaca, que sin ningún peso físico, pues están laxos, están sueltos. Igual así también las fibras del ligamento parodontal no tienen ninguna función, también están en su trayecto ondulado. Cuando esa hamaca recibe una carga física, entonces notamos que los hilos de la hamaca, pues lógicamente, se tensan. Y esa presión que ejerce ese cuerpo físico sobre esos hilos, ese tejido de hilos, la fuerza se va hacia los extremos, o sea, donde está empotrado dicha hamaca, igual aquí. Entonces, cuando el diente recibe la carga oclusal, las fibras se tensan y transmiten la fuerza hacia, en este caso, pues, lógicamente, quien va a soportar más, que es la pared alveolar, o sea, junto con todo el hueso alveolar. Y por otro lado, entendemos también nosotros de que eso sucede cuando estamos nosotros hablando de una carga en sentido longitudinal. Si hablamos de las fuerzas laterales, entonces dice hay dos etapas en el desplazamiento de la pieza dentaria, y obviamente combinado con la actividad de las fibras del ligamento parodontal. Una primera etapa se sucede dentro del ligamento parodontal, o sea, entra la carga y lógicamente las fibras tendrán que empezar a extenderse. Lógico, sabemos que las fibras oblicuas son las encargadas de recibir las cargas de sentido longitudinal y las va transformando de presión en tensión. Si la fuerza oclusal sigue aumentando, ahora sí que haya un movimiento de lateralidad del diente, entonces dice que en este sentido, hasta donde el ligamento alcance su extensión, y entra una segunda etapa donde se nos permite que la corona del diente y su porción cervical de la raíz giren en sentido de la fuerza. O sea, si me empujes, entonces me voy a ir. Y lógicamente me voy a acercar a la pared dentaria. Si me acerco a la pared dentaria, mis fibras van a quedar más sueltas. Y del lado contrario, mis fibras van a quedar más tensas porque me estás retirando, obviamente, del lado contrario. Así que, por lo tanto, estamos creando zonas de presión y zonas de tensión, como se visualiza en esta porción cervical. La corona está acercándose junto con la porción cervical de la raíz hacia el hueso alveolar. Aquí tenemos fibras más cortas y del lado contrario vemos las fibras más largas, o sea, se han tensado. Y esto también hay una deformidad del hueso alveolar porque hay que sostener, obviamente, y del lado contrario hay que remodelarse para absorber y ajustarse a la necesidad de la presión que se está llevando a efecto. Decíamos, están creando zonas de presión, zonas de tensión. Esto sucede a nivel coronal, pero a nivel apical sucede lo contrario. Si la corona gira en sentido de la fuerza, la porción apical gira en sentido contrario a la fuerza. Y aquí vemos en la porción apical
que donde en cervical tengo yo el acercamiento de la pared radicular al hueso alveolar, en la porción apical veo la separación de la raíz de la pared alveolar y veo las fibras tensas. En la porción donde obviamente me retiro de la pared del diente por la pared alveolar por la fuerza oclusal a nivel cervical, entonces mis fibras están tensas, pero en la porción apical, como giro en sentido contrario, entonces en esta porción me está creando las zonas de presión. Esto en cierta manera es derivado precisamente a que las fuerzas están llegando a este punto que es el eje de rotación llamado fulcro. Hagan de cuenta así como que si usted está parado muy tranquilamente y alguien llega y le da un empujón, usted no se cae completamente, sino simplemente su porción dorsal gira en dirección de la fuerza y obviamente por el sostén que tienen a sus pies a tierra, entonces ellos permanecen fijos, nada más se va la porción dorsal en sentido de la fuerza y la otra puede permanecer estático, pero si lo tumba, no se cae pies y el lado dorsal del mismo lado, sino que los pies van para un lado y la porción obviamente dorsal va para el otro. Entonces, en este sentido, más o menos, espero hayan captado la idea. En porción cervical, me acerco a la raíz. La raíz se acerca al hueso alveolar, sentido coronario. En esta misma cara vestibular, la raíz se separa del hueso. En la porción lingual, la corona en cervical se separa del hueso alveolar. Y en la porción distal, perdón, en la porción apical, me estoy acercando al hueso. Esto es crear zonas de presión, zonas de tensión, gracias a que las fuerzas oclusales llegaron aquí, se transformaron y lógicamente empezó el movimiento que obligó a las tablas corticales a hacer una ligera apertura. Eso es lo que está sucediendo cuando están este tipo de movimientos o de fuerzas que van en sentido lateral o que son horizontales. Cuando cesa la fuerza, entonces las tablas vuelven otra vez a ajustarse a su condición de normalidad y las fibras pierden su trayecto tenso y vuelven a adquirir su trayecto ondulado para quedar obviamente como está esta imagen. Esto es las etapas de sus movimientos cuando se están recibiendo las cargas oclusales. ¿Qué sucede cuando es en sentido longitudinal? Y si la fuerza empieza a ser más intensa y me va a ser en sentido lateral u horizontal, entonces esos dos movimientos, lo que el ligamento hace con tensar sus fibras al máximo y lanza la fuerza para que se vayan creando las zonas de presión y tensión y lógicamente que el hueso alveolar permita adaptarse a la exigencia funcional y permita que la raíz se pueda acomodar. Esto, decíamos, se lleva a efecto también gracias a esa entrada y salida de líquidos del ligamento hacia el hueso y del hueso hacia el ligamento, porque todos ellos lo que están haciendo es como proveer para que la carga oclusal no sea lesiva. Todo lo hacen ellos en conjunto. Y decíamos, esto es porque en este eje de rotación es donde las cargas se están transformando de presión en tensión. Nosotros vamos a tener este fulcro o eje de rotación a nivel de la unión del tercio medio con el tercio apical en piezas monorradiculares. Cuando hablamos de piezas multiradiculares es el mismo sitio, nada más que va a estar entre las raíces de la pieza multiradicular. Este fulcro también puede cambiar de posición. Eso se nos va a hacer un poquito, bueno, yo creo que en su clase de oclusión lo tendrían mucho más amplio, por supuesto.
Pero cuando vemos pronóstico y cuando vemos la diferencia de altura de pérdida ósea y queremos conservar pieza dentaria, entonces el pulcro lo vamos a tener que reconsiderar porque él se puede desplazar y lógicamente se entiende que es donde haya mayor altura de hueso remanente para tratar de conservar dientes. Ahora bien, referente a ello, se habla de grosores, gracias a ese pulcro. Entonces el ligamento parodontal está describiendo los autores grosores. En este caso, cuando hablamos de la movilidad normal del diente, sabemos que se mueve en sentido mesiodistal y en sentido vestíbulo-lingual, nos muestra un adelgazamiento por todas sus caras. Y nos habla de la movilidad normal del diente. Aquí es cuando nos dicen que en este sentido adquiere el aspecto de un reloj de arena, donde la parte más angosta de ese reloj de arena le correspondería, en caso de la pieza dentaria, el ligamento parodontal, le corresponde a nivel del pulcro. En sí le decíamos, bueno, únicamente creo yo que la cuestión de saber de ese adelgazamiento por todas sus caras, más que nada es para que siempre tengamos en cuenta que hay un eje de rotación donde llegan las fuerzas en sentido de presión y se transforman en sentido de tensión. Y lógicamente, sabemos que el diente se mueve en todas direcciones, que desde el punto de vista funcional no se registra nada. Cualquier movilidad que se sienta, que se note, ya es patológica. De lo mismo, le habla usted de la migración mesial fisiológica en cuestión de grosor. La migración mesial fisiológica, como su nombre indica, es normal, es fisiológico, y es que los dientes tienden a moverse hacia la línea media durante toda la vida de la persona y obviamente de ellos. Sucede porque pues, se consideran procesos ya fisiológicos degenerativos y también se suscita porque hay desgaste de los puntos de contacto, las áreas de contacto, hay desgaste y hay que compensar para que no queden espacios abiertos. Esto hace que el diente se vaya recorriendo hacia línea media, obviamente. Y es natural de pensar que si me estoy acercando a la línea media, entonces por mesial pueda tener mi ancho de ligamento parodontal más delgado que en la porción distal, que es de donde me estoy retirando del hueso alveolar. Lógicamente también, doctora, como es equilibrio, entonces se etapa de actividad y reposo. Actividad y reposo. Todo va en equilibrio. Pero también nos habla de grosores de ligamento parodontal en cuestión de función. Doctora, una función normal, en cuestión de grosor, no es porque vayamos a medirle a ver cuánto le mides el mesial y el distal, no. Aquí la cuestión es de que si yo entiendo que el grosor del ligamento, independientemente de cuánto sean centímetros, milímetros, no sé, la cuestión es de que tú debes de entender de que si yo ejerzo esfuerzos masticatorios, si tú ejerces esfuerzos masticatorios, consumes alimentos ricos en fibra, no tienes ninguna molestia, entonces debes de captar que tienes un ligamento parodontal con el número de haces fibrosos suficientes para soportar esas cargas oclusales, que tienes los haces fibrosos lógicamente en el diámetro adecuado precisamente para amortiguar. No tienes ninguna molestia al triturar alimentos. Eso te da idea de la cantidad de elementos fibrosos existentes. Mientras ejerce esfuerzos masticatorios, entiendo que la cantidad de elementos fibrosos, que son los encargados de la función de soporte, son suficientes para aguantar. En síntesis, tenemos resistencia a las cargas oclusales. Así de fácil. Ahora bien, están los extremos. Tienes tú una actividad en la cual dejas de hacer funcionar una parte de tus tejidos dentarios, de tus piezas dentarias, que la persona tenga un proceso carioso
no come por ahí. Que la persona tiene un espacio dentro, no come por ahí. Que la persona tiene una prótesis y no le gusta cómo sabe el alimento por ahí, deja de masticar. Eso se llama hipofunción o atrofia por desuso. Desde el punto de vista clínico, no es notable. Y entendamos esto. Estamos hablando del ligamento parodontal. Entonces ahí nosotros lo vamos a ver, pero no significa, doctor, doctora, que no lo veas en la encía. Si un lado deja de funcionar, nosotros lo notamos en la encía fácilmente. Pero si hablamos de ligamento parodontal, clínicamente no lo vemos. Pero la radiografía sí lo denota. Y pueden pasar años y lógicamente nosotros sin percatarnos de ello. A la larga, lógicamente puede haber reabsorción, pero no hay ninguna sintomatología. Radiografía me está mostrando, lógicamente, una imagen donde no tengo separación de cuál es la raíz, cuál es el límite de la raíz mesial, no identifico las 3 raíces que deben de tener los molares superiores, no veo el espacio del ligamento parodontal, veo muchas zonas blancas, muchas zonas grises, entonces esto me está hablando de hipofunción, hay atrofia. Y decíamos, a mí no me duele, al paciente, a la persona esto no le duele, pero la encía sí puede tener problema. Pero como estamos hablando de ligamento parodontal, entonces esto solo se nota radiográficamente, o sea, solo a través de la radiografía se habla del estado de la hipofunción. Y decíamos, porque no se identifica con límite preciso dónde está la raíz distal, dónde está la mesial, dónde está la palatina, dónde está el espacio del ligamento, dónde está la lámina dura. Entonces yo no tengo definición de ello. Esto es la atrofia por desuso. El lado contrario, la hiperfunción y naturalmente entendemos por ello trauma de oclusión. En este caso, la fuerza oclusal está activa, tocó primero una pieza dentaria que el resto y resulta que obligan al ligamento parodontal a producir mayor cantidad de fibras para poder soportar la carga oclusal en esa pieza dentaria. Lo hace de forma desorganizada y a diferencia del otro, doctor, doctora, en este caso, la persona se queja de dolor. La persona dice, es lo primero que choca y no puedo cerrar porque me duele y siento el diente flojo. Lógicamente, se debe a este tipo de actividad. Me estoy quedando sin tiempo. Continuamos mañana, doctores, por favor.